El presidente del Congreso de la República, el senador Roy Barreras, objeto de la decisión del Consejo de Estado que anuló su elección. Como sea, para bien o para mal, doctor Barreras, usted siempre protagonista político de primer orden, ¿no? Hombre, Gustavo, buenos días al equipo, a los oyentes, caracoleros en todo el país que nos dejan entrar a sus hogares. Pues sí, pero a veces no porque uno se lo proponga, porque por supuesto esa decisión de ayer no la esperábamos y no es la mejor manera de generar información y noticia. Pero así es, aquí estamos, los fallos de las Cortes se respetan, esa es la institucionalidad, aunque a uno le puedan parecer injustos. Yo quiero felicitar a los detractores, a los contradictores que hoy están, digamos, celebrando esa zancadilla, esta caída en combate, pero que no celebren mucho, porque aquí hay escenarios, voluntad y ganas para seguir trabajando por aquello que le llena mi vida de propósito, que es tratar de que este país sea más justo, esté en paz, y con mi capacidad de trabajo seguirán contando en la medida en que Dios lo quiera, bueno, y los médicos lo permitan, porque como usted sabe y los oyentes, pues estoy pendiente de una decisión médico-quirúrgica que ya había sido anunciada y que también determinará seguramente unas semanas de incapacidad. Mire, senador, yo supongo que usted en las últimas horas ha tenido 450 millones de conversaciones telefónicas, muchas de ellas con asesores jurídicos, ya sean sus muy cercanos abogados o conocedores del asunto. ¿Qué le han aconsejado? Legalmente, ¿qué va a hacer? Pues yo no entiendo mucho esos vericuetos jurídicos. La mayoría de los oyentes de Caracol tampoco son abogados. Yo soy médico y siempre he dicho que los asuntos jurídicos se los debo a los abogados y los asuntos de mi salud a los médicos, y yo me ocupo de lo que sé hacer, que es buscar soluciones para este país nuestro, que es la casa de todos. Pero ellos, los abogados, han dicho que van a interponer una acción de tutela. Yo lo que entiendo, sin ser abogado desde el punto de vista lógico, es que cuando a uno lo expulsan de un partido, pues ya no milita en él. Y para tener doble militancia, pues hay que militar en dos partidos al menos, y no en ninguno, como fue mi caso, cuando un año después ejercí el derecho constitucional a ser elegido, porque de lo contrario sería una especie de castigo ad vitam. A ustedes lo expulsan de un partido, le niegan seguir representándolo y no podría volver a aspirar por ningún partido, lo que es una especie de muerte política que no está establecida en la Constitución, pero es un asunto de los abogados. Yo que tengo en mi pecho, en mi corazón, dos contradicciones. Esta madrugada que a las 3 de la mañana llegamos de cumplir con el deber de aprobar la conciliación del plan de desarrollo, un buen plan para Colombia. Pues pensaba en que a veces hay señales en la vida. Yo soy muy terco y obstinado, sabiendo que hay que tener propósito en la vida para luchar por ella, pues mi propósito es lo que me apasiona, que es resolver los problemas de los colombianos hasta donde yo pueda hacer. Pero a veces le dicen a uno, bueno, pare, señor, pare, que aunque usted quiera seguir trabajando, resulta que primero está la salud, la vida, la familia, y pues Dios sabe cómo hace sus cosas. Así que en el corto plazo yo me dedicaré a terminar el tratamiento contra el cáncer, a definir si necesito o no, como está previsto, una cirugía, asunto que me resolverán el próximo 22 de mayo. Y una vez que, si Dios quiere, esté sano, miraremos, Gustavo, desde qué espacio podemos seguir sirviendo a la Colombia, que es lo que me apasiona. Conmigo, los colombianos saben que pueden contar hasta el último día de mi existencia. Presidente, cuando usted ve la decisión del Consejo de Estado y recapacita y reevalúa todo lo que pasó, ¿piensa que hizo algo mal, que falló en algo, que tal vez la entrega no a la persona, sino al partido de la representación? ¿Piensa que hay algo que hubiera podido hacer bien para no llegar a esto, diferente a lo que hizo, o hizo todo lo que había que hacer? No, yo creo que hice lo que había que hacer, es decir, a mí me expulsan por la contradicción. Hay que recordar cuando mi partido decidió acompañar la política del presidente Duque. Nosotros veníamos de firmar el acuerdo de paz, el gobierno de Duque puso unas objeciones, fue un debate muy intenso que le costó la salida al entonces ministro de Defensa. Era incompatible mi permanencia allí y por eso me expulsan. Y yo, por supuesto, no iba a dejar de ejercer mi tarea, entre otras cosas porque en ese periodo a mí me dijeron en una lista abierta, cerca de 120,000 electores. Y cuando el partido lo expulsa a uno, pues rompe esa relación con el partido, pero no con los 120,000 electores, a quienes yo no podía defraudar. Me parece que se hizo lo que yo creí correcto. Y bueno,
esperaremos qué definen finalmente los juristas, pero eso no importa mucho. Realmente hay muchos escenarios donde ustedes le sirven al país, donde muchos ciudadanos trabajan todos los días, el obrero en el andamio, el campesino en el arado, la señora que vende las frutas. Ustedes todos los días construyen país e institucionalidad desde estos micrófonos de Caracol, y afortunadamente para su felicidad pues no tienen curul, de manera que no es que sea tampoco el espacio más envidiable este escenario del Congreso, a donde hemos estado ejerciendo el oficio de buscar soluciones y estabilidad para Colombia. Doctor Roycolo, buenos días. Sin duda, esa determinación del Consejo de Estado pues tiene la lectura jurídica de la cual hemos venido dando cuenta, otra será la lectura política, desde luego, como usted bien lo escinde. Hay personas que lamentan su partida al Congreso porque, como lo decía la exfiscal Vivian Morales, usted se había convertido como en el guardián del manicomio. Pero voy a ir a lo jurídico y a lo político. En su momento esto tiene origen, y el proceso que conoció el Consejo de Estado, en la decisión de la U de expulsarlo a usted y al embajador Benedetti de ese movimiento, de ese partido. Para ustedes, en ese momento, esa decisión, que además fue por una falta gravísima de violación al régimen de bancadas, ¿fue justa o fue injusta? Y de haber sido injusta, ¿por qué entonces no buscaron acciones de tutela y otras medidas para evitar esa determinación que ciertamente era sancionatoria? No, claro que la controvertimos. En mi caso, por supuesto, no conozco el caso del embajador Benedetti, pero yo la controvertí, está en los anales de ese proceso, en los documentos respectivos. A mí me pareció injusto. Yo quiero recordar lo que, bueno, quizá la gente no sabe. Mi decisión ocurrió porque yo me negué a votar en su momento por la candidata a la Procuraduría y Procuradora General de la Nación. Me parecía que no había allí suficiente independencia frente al entonces gobierno Duque, y eso se sumaba pues al apoyo a las objeciones y al apoyo a ese intento de hacer trizas la paz que en su momento tenían esas mayorías contrarias a la paz que habían enarbolado la bandera del no a la paz. Es decir, es una historia que el país conoce. Nosotros perdimos el plebiscito por la paz, seguimos insistiendo en ella, firmamos ese acuerdo y yo me quedé defendiéndolo y lo seguiré defendiendo, de suerte que nosotros sí lo controvertimos y por supuesto no fuimos escuchados en su momento, pero pues uno no puede estar a donde no lo quieren, y una vez expulsado yo seguí haciendo mi tarea y haciendo mi trabajo, y bueno, siendo médico y no abogado, creo que hice lo correcto y lo que había que hacer, y lo seguiré haciendo en la medida en que Dios lo disponga y los médicos me lo permitan. Mire, usted ha dicho, senador, que respeta las decisiones judiciales. Yo estoy de acuerdo con usted 100%, eso sí no se lo voy a discutir, pero como periodista le pregunto, ¿siente que hubo en la decisión algo que tuviera tufillo político o todo fue jurídicamente claro? No, yo creo que esta es una decisión inédita, ¿no? Nunca había ocurrido. No hay ninguna norma que esté escrita que determine qué hacer cuando expulsan a un congresista y él sigue ejerciendo su compromiso con los electores y con sus ideas. Es un caso inédito, la jurisprudencia se estrena en este caso y por supuesto los magistrados tienen derecho, como cualquier abogado y más un alto magistrado, a construir jurisprudencia y abrazar una de las dos tesis que eran posibles. Son 4 personas que se reúnen en una sala y definen el futuro de una persona, o definen en ocasiones el futuro de un país, o el futuro de la estabilidad institucional, en fin, dependiendo de cuál sea el fallo. De manera que a eso me refiero yo con respetar, pero no hay duda de que el origen de esta salida del Congreso, de quien hasta ahora ha ejercido esta presidencia del Congreso, pues es político, porque yo tuve una decena de demandas, que por supuesto no eran mis mejores amigos, ciudadanos preocupados, que querían vernos afuera del ejercicio para impedir que nosotros defendiéramos con pasión la paz en la que creemos y este país más justo que merece cada colombiano, de manera que temporalmente lo han logrado. Es una zancadilla, por eso dije yo ayer, es digamos una caída en combate, ese combate jurídico-político que se volvió la política colombiana, donde se judicializan y no te controvierten con ideas y argumentos, y en las urnas donde siempre hemos ganado gracias a los electores, sino con digamos argucias jurídicas los demandantes, a ellos me refiero. Pero también debo agradecer al Congreso, no solamente me acompañaron todas las bancadas
en la trámite y aprobación del plan de desarrollo hasta las 3 de la mañana de esta madrugada, sino que tuvieron una generosidad enorme ayer que me conmovió a mí, a mi familia, a mi equipo de trabajo, a quien agradezco tanto, pues porque yo no esperaba que hubiera esas expresiones de solidaridad, un congreso, digamos, en todas las bancadas, incluyendo la oposición, reconociendo el trabajo que intentamos hacer con ecuanimidad, construyendo estabilidad, llamando a la unidad, al equilibrio, que es lo que debe hacer cualquier persona que presida el Congreso o que presida el gobierno, llamar a la unidad nacional y buscar soluciones para los 50 millones de colombianos y no solamente para un sector o para una facción. Sí. Senador, pero interpreto en la primera parte de su respuesta diciendo que no lo controvierten con argumentos, sino más bien con fallos que parecen políticos, que usted está de acuerdo entonces con el senador Cepeda, que en un trino muy criticado escribió que tenía solidaridad con usted, que tendría que estudiarse la decisión, pero que, y lo cito, es evidente la campaña para frustrar los cambios y reformas que impulsa nuestro gobierno, pero no lo van a lograr. Las transformaciones están en curso, como queriendo decir que los magistrados deliberadamente tomaron la decisión, los consejeros de Estado, pues para sabotear al presidente Petro. ¿Eso es lo que usted cree? No, yo he dicho desde ayer con toda tranquilidad y lo reitero en estos micrófonos amables que los fallos de los jueces se respetan y por tanto se respeta a los jueces que los profieren. Yo creo que yo no voy a posar aquí de víctima de ninguna conspiración, sino notario de los hechos. ¿Dónde se origina la demanda? En unos ciudadanos preocupados, contradictores, opositores, pues no querían que nosotros siguiéramos al frente del Congreso impulsando las reformas. Esos ciudadanos preocupados interpusieron no una, sino decenas de demandas de distinta naturaleza. Y por supuesto, pues había que atenderlas y muchas de ellas fueron desestimadas y no es la primera vez que intentaban con argucias jurídicas los demandantes y contradictores sacarnos del juego. Yo he respondido en estos años decenas de calumnias, de montajes, de demandas que han sido falladas a mi favor hasta que les cuajo una. Y les cuajo una, reitero, porque no había ni una norma ni una jurisprudencia que decidiera qué hacer cuando expulsan a una persona y esta persona ejerce su derecho de aspirar por otro partido. A mí me parece apenas lógico, quiero reiterarlo, que si a uno lo expulsan de un partido, pues no milita en él. Y para tener doble militancia, pues hay que militar por lo menos en dos. Y si no milita usted en ninguno, pues no hay doble militancia. Pero eso lo dice un médico, yo no soy abogado. Y por supuesto, los jueces, ni más faltaba, tienen derecho a sentar jurisprudencia y los jueces constitucionales también a determinar si esa visión es adecuada, no para el caso de Roy Barreras, sino en general de aquí en adelante, porque cuando alguien tenga, y en esta época sí que es común, no puede serlo, discrepancias con los jefes de su partido, y se ha expulsado, pues no podría volver a aspirar por ninguno. Es decir, tendría que estar condenado a no participar, a no ejercer su derecho, porque habría un doble castigo. La expulsión por ser disidente o por ser crítico o por ser contradictor y luego el castigo de no poder aspirar por ninguna otra colectividad. Esa jurisprudencia me parece que tendrá que revisarse desde el punto de vista constitucional para determinar si de aquí en adelante esa es la norma para cualquier colombiano. Senador, última inquietud. ¿Qué le dijo el presidente de la República? Bueno, el presidente está en España y por supuesto está ocupado en asuntos de Estado. Ayer yo recibí un amable mensaje a través de la jefe de gabinete, la doctora Laura Sarabia. Yo agradezco esa expresión de solidaridad del gobierno y la expresión de solidaridad de todos los partidos ayer, que como he dicho, me conmovió, incluyendo a los partidos de oposición. Sí se puede unir al Congreso alrededor de una causa, sí se puede unir a Colombia alrededor de una causa. Esa es nuestra tarea, unir a Colombia y no dividirla. Senador, como usted es el presidente del Congreso, Espinosa le quiere hacer una última pregunta de otro tema en materia de carpintería legislativa. A ver, Espinosa, que se nos va, senador. Es que, senador, tengo la impresión de que esto va a surgir a lo largo del día. Se anunció ayer en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que a las 11:56 se hizo el anuncio pues de que eso estaba listo y eso tiene pues unas implicaciones que son jurídicas. Pero en ese momento, cuando lo anuncian, todavía no estaba publicado. Según la metadata, lo publicaron hasta las 2 de la mañana. ¿Ese no es un problema? ¿No se supone que el orden tiene que ser al contrario, que primero se publique y luego se anuncie y no al revés? No, la verdad es que mucho antes de las 12 de la noche, y allí estaba yo, por supuesto, no solamente había una gaceta ya
anunciada en la web, cumpliendo el propósito de publicidad, sino que llegaron impresas las 260 páginas de este documento que es el plan de desarrollo. Y a mí me parece que lo que hay que mirar es qué fue lo que se aprobó ayer. Yo he dicho que agradezco a los partidos históricos, incluso que nos acompañaron en el propósito del cambio, y respeto a la oposición, pero es una oposición, en este caso, inútil. ¿De qué le sirve a los colombianos oponerse a todo? ¿De qué le sirve al desempleado, al obrero, al campesino, a la madre cabeza de hogar? Que se hunda una hoja de ruta que es de todos los colombianos, que contiene normas para poder darle tierra a los campesinos, para poder darle trabajo al que no tiene, que protege los páramos, la Amazonía, que garantiza la financiación del metro de Bogotá, de las vías férreas, que garantiza la producción de vacunas, de medicamentos más baratos. ¿De qué le sirve oponerse a eso, digamos, con unas argucias de tiempo? Las 11:57 son, por supuesto, del día anterior, de manera que se cumplió absolutamente con la norma y siempre ocurre, como en mi caso, pero también en el del plan de desarrollo, pues que la oposición a veces apela a demandarlo todo. Y inevitablemente todos estos planes y las leyes son demandadas y se acudirá a la Corte Constitucional a defender esta hoja de ruta para Colombia, que es un buen plan y que además fue aprobado, debo decirlo, en medio de unas circunstancias también inéditas, con una coalición rota, sin una definición clara entre los partidos y su relación con el gobierno, con los ministros nuevos, que cuando empezamos la discusión hace 3 días llevaban un día de posesionados, en el caso del ministro de Hacienda, del ministro del Interior, y a pesar de esas circunstancias se aprobó con amplias mayorías, más de 70, 80 votos, en favor de una hoja de ruta que es de todos, con muy importantes aportes de la oposición y de los independientes. Miremos en detalle cuando corresponda ese plan de desarrollo y veamos de qué manera conduce a Colombia a ser un país más justo, que es lo que le importa en últimas tanto al gobierno del presidente Petro como a los colombianos, críticos o no, quieren que este país sea más justo y Colombia merece ese destino. Presidente, como siempre, como todas las mañanas, muchísimas gracias. Mucha suerte en su defensa jurídica y más adelante en la defensa que hará del Plan Nacional de Desarrollo y otras propuestas del gobierno, tal vez en calidad de candidato. Hombre, Gustavo, muchas gracias. Buen día, senador. Que esté muy bien.